Decir un amén. Y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos ha dado. Te damos gracias por cada día que nos ha dado a cada uno de nosotros y que te pedimos que podamos seguir en tu camino, Padre, y nunca desviar, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este libro, el 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, este versículo empieza diciendo: ten cuidado de ti mismo. Y a veces nosotros no tenemos cuidado de nuestro ser y lo que hacemos a veces, y lo hacemos por hacer nomás, y no pedimos al Señor mismo que nos ayude. Cuando dice ten cuidado de ti mismo, necesitamos cuidar de nosotros mismos, porque hay mucho pecado y vanidad en este mundo. Nosotros tenemos que tratar de no pecar, porque al Señor no le gusta eso. Y cada vez que decimos una mentira o pecamos de alguna otra manera, como con el enojo o con fornicación o adulterio, tenemos que pedir al Señor por perdón, pero nunca más hacer eso, porque nosotros necesitamos vivir en santidad. Y ahora aquí podemos ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 y 4. Amén. Y dice así la palabra. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. A veces nosotros, estando en el mundo, tenemos que hablar conforme la palabra del Señor y no hablar como los del mundo hablan. Porque el Señor nos salvó y Él quiere que nosotros seamos ejemplos para cada una de las personas que están allá afuera. Y a veces hablamos como si somos como ellos mismos. Y a veces hay personas que hacen bromas y nosotros no debemos estar ahí hablando con esa broma o hablando mal de otra persona. Porque el Señor no nos manda eso, sino nos manda para salvar a todas las personas que están en el mundo, y por eso debemos compartir la palabra del Señor con cada uno de ellos. Y a veces también hay personas que le gustan agradar solo a los hombres y hablando cualquier cosa agrada a los hombres, pero ahí es cuando Dios no se agrada tampoco, porque al Señor a veces, como decimos una fuerte palabra, o a veces hablamos conforme nosotros queremos hablar y el Señor no está de acuerdo con eso y nosotros empezamos a apartar del Señor. Y ahora también podemos ir a Hechos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 38 y también el 39. Hechos capítulo 5, versículo 38, y aquí nos dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A veces hay personas que vienen al evangelio y no les gusta hablar conforme la palabra le dice en sus Biblias. Y a veces ellos hablan acuerdo de cómo ellos quieren hablar. Y así muchos piensan: oh no, es que la gente le gusta cuando le hablamos así. O que la gente no les gusta que hablen siempre de pecado y de santidad. Pero nosotros necesitamos hablar siempre
de santidad y de arrepentimiento, porque el Señor nos manda de esto. Si no somos justos ni santos, no vamos a poder llegar al cielo. Y cada día más y más debemos a vivir en santidad y no fallar, porque el Señor nos ve y Él sabe cómo nosotros pensamos, Él sabe lo que sentimos nosotros. Y a veces hay personas que tienen títulos grandes, son líderes, y dicen, oh no, que yo tengo más unción que otra persona, pero no es así, porque nosotros estamos bajo la misma unción del Espíritu Santo. Y también cuando llegamos al Evangelio, conocemos a Cristo, muchos nos dicen que somos salvos, y a través de Juan 3:16, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora necesitamos saber lo que habla el Señor allí cuando dice todo aquel que en Él cree. Ahora, creer no solo es solamente saber que Dios existe, sino también es confiar en Él, tener fe y fiar, que también significa asegurar uno que cumplirá lo que otro compromete. Y el Señor siempre cumple sus promesas, pero a veces nosotros hacemos promesas que nosotros ni cumplimos, y a veces rompemos esas promesas, y tenemos que tener cuidado con eso. Y ahora podemos también ir a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5 y también el versículo 6. Hebreos capítulo 13. Ya no encuentro. Ok. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el Señor nos promete no desampararnos ni tampoco dejar a Él. Y nosotros tenemos que ser fieles a sí mismos, no abandonar al Señor, dejar a Él por cualquier cosa en el mundo. Y también dice que cuando confiamos en el Señor, nosotros vamos a poder decir que el Señor sí es nuestro ayudador y no vamos a temer porque cualquier cosa que el hombre pueda hacer, porque el Señor tiene control del todo. Y a veces hay personas que tienen miedo de hablar el evangelio, decir, oh, que tal persona me puede hacer cualquier daño, pero si el hombre nos hace daño, el Señor nos va a cuidar y nos va a ayudar en ese momento. Y también podemos ir a Juan capítulo 7 y vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 18, y aquí vamos a ver una historia de Jesús cuando están las fiestas de los tabernáculos, y dice así: pero después de sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decía, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin saber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando hablamos
de la palabra, hablamos de la palabra de Dios, no es cualquier palabra. A veces cuando decimos la palabra de Dios a algunas personas, nunca se le llega a ellos vacío, sino ellos le queda en la mente y nos quedan mirando para ver si es cierto lo que decimos. Ellos ven el ejemplo que nosotros damos. Y aquí dice, en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y a veces las personas no ven a ese rato, pero ellos verán. Y sigue diciendo, si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. A veces, como dije, hay personas que son líderes y saben mucho la palabra de Dios, pero ellos usan la palabra de Dios para ellos mismos, para agradar al pueblo a su manera, y no es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y cuando a veces venimos para adorar al Padre, necesitamos solo para venir a adorar al Padre y no para agradar a las personas que están en la casa de Dios. Porque nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios, siempre estar con Él y tener esa comunión, y que ninguna persona nos rompa de esa comunión, porque así nosotros vamos a estar más cerca a Dios y Él hará grandes cosas con nosotros. Y podemos también aquí, bueno, en 1 de Timoteo capítulo 4, 16, hablamos de tener cuidado de nosotros mismos. Y ahora también dice, y de la doctrina. Y la doctrina es la instrucción o la enseñanza. Y ahora podemos ir al 1 de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 3. Y vamos a tomar esto parte por parte. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a parar ahí. Aquí en versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Ahora la persona que va fuera de la palabra de Dios, que no habla como la palabra dice que esta persona está envanecido. ¿Y por qué dices que la persona está envanecido? Es porque el hombre por su propia cuenta va a hablar. Él no va a querer hacer la voluntad de Dios. Él va a creer que solo yo sé lo que dice la palabra, o que esta palabra va como yo quiera decirlo. Y sigue diciendo que nada sabe. Ahora, hermano Sinchi también decía que hay personas que son inteligentes, pero también no son sabios, a menos que saben la palabra de Dios y hacen la voluntad de Él. Y dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Y ahora, la persona que no habla la verdad va siempre a estar dice, pleitos, porque él va a hablar conforme contra la verdad, y los que van a hablar la verdad van a hablar de la verdad. Y dice, aquí también hacen envidias. La persona va a tener envidia de los que hablan la verdad, porque esa persona no va a querer hablar como él quiere hablar, sino como Dios dice.
Y dice, nacen blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahora los hombres sí son corruptibles, pero la persona, lo que no es corruptible es Dios, porque Él siempre habla la verdad y su palabra nunca va en contra de lo que Él dice. Y también dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí hay personas que sí toman la palabra de Dios para ganar las almas de gente. Y había también una iglesia donde el pastor siempre hablaba de prosperidad. Pero había también una persona que dice, no hay problema de hablar de prosperidad, que no es que es mucho, sino que es muy poco, porque lo que deben hablar es la salvación, que es más grande. Y también sigue diciendo, pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y ahora lo que tenemos ahora en el mundo, como la ropa que tenemos, el carro, la casa, eso no nos pertenece a nosotros porque va a haber un día que no vamos a volver a ver las cosas que tenemos porque no son de nosotros, sino pertenece a este mundo y todo se desvanecerá, pero nosotros vamos a vivir eternamente. Y sigue diciendo versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora nosotros, hay personas que quieren más de lo que tienen, pero nosotros debemos estar agradecidos por lo que tenemos, porque es lo que Dios nos ha dado. Él nos no ha dejado abandonado así. Él nos ha dado mucho y aún por más. Pero hay personas que dicen aquí mismo que quieren enriquecerse, pero después ellos van a caer en tentación. Y también dice y lazo, y eso es porque ellos quieren hacer lo que ellos quieran y lo que el hombre hace nada va a servir si no tiene a Dios. Y dice, y en muchas codicias necias y dañosas y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y sigue diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y también hay iglesias donde los pastores o los líderes dicen que tienes que ofrendar esta cantidad, pero la ofrenda debe venir de corazón, como así como la viuda dio todo lo que tenía. Probablemente que los ricos que estaban ahí dieron como $100, pero ella dio menos que eso, pero ella dio todo lo que tenía y le dio con todo el corazón. Y vamos a leer versículo 11 que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora nosotros no debemos apartar de los hombres que quieran hacer lo que ellos quieren hacer, porque si no ellos hablan y no concuerdan con la Biblia, entonces no es nada, porque el Dios manda otra cosa. Y nosotros ahora vimos de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y ahora tenemos también que persistir en ello. Y bueno, primero podemos ir a Juan, capítulo 16. Y vamos a leer versículos 13 y 15. Y aquí nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Y ahora cuando resucitó, Él nos dio un otro consolador, un guiador que es el Espíritu Santo. Él no nos dejó solo. Y el Espíritu Santo es el que va a guiar nosotros a la verdad. Y por eso no hablaremos conforme nosotros queremos hacer, porque así mismo nos dio la palabra que Él dio para los hombres como para nosotros. Y podemos ir también a 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Y ahora dice que necesitamos persistir en la doctrina. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Así es que nosotros debemos alimentar de la palabra cada día. A veces cuando dejamos la palabra un día nos empieza a venir cosas y a veces no pensamos en leer la palabra, pero Dios nos ha dado una palabra que cuando cada vez que leamos sentimos mejor y siempre el Dios nos habla, y si abrimos cada día más y más, Él nos hará sabios y vamos a ver la verdad. Entonces cuando el hombre quiere venir para decir otra cosa que no es acuerdo de la Biblia, podemos decir que eso no es está de acuerdo con la Biblia, y porque así vamos a seguir con la verdad. Y dice que esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por eso también la Biblia nos enseña y dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros debemos ser corregidos cada día y por eso necesitamos también leer la lectura. Y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahora nosotros no somos perfectos, pero si nosotros leamos la Biblia y entendemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces cada día vamos a seguir siendo perfectos. Y dice eternamente preparado para toda buena obra. Ahora Dios nos ha dado a cada uno dones, y para crecer esos dones, para crecer en la vida, en nuestra vida espiritual, dice que debemos leer la lectura porque nos corrige y nos va a hacer perfectos, y dice que nos ayudará con lo que queremos hacer. Y ahora también por eso se nos amonesta a saber la verdad y creer también la verdad y hablar la verdad en amor. A veces las personas les gustan hablar de la verdad como groseramente, pero tenemos que hablarlo con amor. Y muchos dicen que el hermano le habla fuerte, es que no es que el hermano no nos quiera, usted sabe que dice que usted está mal, es que a veces no quiere que nosotros vayamos al infierno. Aleluya. Y eso es todo, y hermanos, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos.